Déjenme me ajusto porque parece ser que ahora estoy más cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya creo que son las 9 en punto. Déjenme me alejo. Y pues bueno, empieza la transmisión del día de hoy. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí. Qué bueno que me acompañen. Les recomiendo que se sirvan algo para que no me dejen tomar solo. Hoy no estoy tomando whisky tampoco. Hoy nos vamos a tomar una calaverita de clorofila. Y déjenme, me despejo un poco la garganta porque además tengo un chorro planeado para ahorita. Ya. Bueno, pues espero hayan tenido una bonita semana, espero se encuentren bien, espero estén contentos, sanos, tanto ustedes como sus seres queridos. Me da gusto que me acompañen y pues bueno, vamos a empezar. Fíjense que el tema se vino complementando a lo largo de la semana y fui hace un ratito, estuve en una reunión en el festejo de un cumpleaños de una persona a la cual estimo mucho. Y bueno, de hecho estaba viendo cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas en relación al tiempo, ¿no? A veces creo que todos nos sentamos de repente o estamos con amigos o con seres queridos o incluso nosotros solos en algún momento melancólico y nos sentamos a reflexionar y a ver el antes y el después, a ver un poquito la historia y la película de nuestra vida y vemos cómo algunas cosas van cambiando, algunas permanecen quizás iguales, pero otras cambian radicalmente, ¿no? Entonces vemos el pasado y vemos el presente y de repente podemos llegar a tener pues un panorama bastante extenso, ¿no? Un panorama fuerte y decir, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento cambiaron las cosas? Y eso fue parte de lo que vine complementando. Ya era un tema que traía pensado, ya era una plática y una conversación que tenía pensada y que bueno, ahorita simplemente quise ponerle como el punto fundamental y ya luego hablaremos de las otras dos. Los temas no van a venir por separado, todas van a ir mezclándose como acostumbramos. Entonces, el título a raíz de esa idea y de ese primer pensamiento quedó en qué momento, a manera de pregunta, en decisiones, porque hay que tomar decisiones, y aguacates, que esos los iremos viendo a lo largo de la conversación y de la plática del día de hoy. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva y de repente nos cae el 20 de trancazo y decimos, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento esto ocurrió? ¿En qué momento lo permití? ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿En qué momento dejé de o empecé a cualquiera de las dos? ¿Algo que terminó o algo que inició? A veces si hacemos retrospectiva realmente no tenemos como una respuesta clara de en qué momento suceden las cosas y no es porque nosotros estemos mal o no es porque estemos carentes de alguna habilidad psicológica o mental, más bien es porque es muy difícil encontrar el en qué momento. Cuando nosotros tomamos toda la estructura, todo el Lego, todo el Tetris de nuestra vida y lo acomodamos, nos vamos a dar cuenta que su construcción no es algo cuadrático, no es algo ni siquiera medible tan a detalle, ¿no? Hay veces que vivimos experiencias que nos pueden cambiar radicalmente y entonces son fáciles de detectar porque podemos tomar un antes y un después, ¿no? Existe un antes y un después, por ejemplo, del fallecimiento de alguien, de alguna enfermedad, o quizás de algo súper positivo, o si alguien se ganó la lotería, por ejemplo. Tenemos esa división de lo que sucede y de cómo vivíamos o de las circunstancias, cómo eran antes de y cómo fueron después. Pero es realmente muy raro o son muy contadas las situaciones de vida que podemos marcar así. La mayoría de ellas no son tan fáciles de detectar. La mayoría de los cambios y de lo radical que vemos de un extremo al otro no es tan fácil de seguir, no es un track que podamos dar con tanto detalle. ¿Por qué? Porque no se trata de un momento. Cuando utilizamos la pregunta, casi siempre nuestro cerebro automáticamente lo toma como si fuera una sola situación, ¿no? ¿En qué momento? Porque solo es un momento, porque solo es un punto, solo es un detalle. ¿En qué momento pasó? Pero la realidad es que no es un momento, es un grupo de momentos, es una cadena de sucesos, que no puede ser solamente uno. A veces son cientos de miles de millones los pequeños detallitos que conforman y dan lugar a un solo estado o a un solo movimiento, ¿no? Entonces, no es en qué momento pasó, es en qué momentos pasó.
somos el conjunto de todas estas circunstancias y llegamos al punto de tener que entender que cuando estos cambios existen, no todos fueron cambios radicales, en su mayoría han sido cambios que han venido fraguándose y construyéndose uno en combinación a otro, en combinación con las circunstancias, el clima, el estado de ánimo, lo que ustedes quieran, lo que tengan que sumarle a la ecuación para que la ecuación cuadre. Cuando tomamos nuestra juventud, nuestra niñez, por ejemplo, y luego nos vemos ahora para los que ya tengamos pues arriba de los 30 o por aquellos que ya estén arriba de los 20. Si ustedes toman su edad de secundaria, por ejemplo, estamos hablando de los 12, 13 años hasta los 15, 16. Cuando nosotros tomamos este margen y luego nos vemos 4 años después o 5 años después en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas en nuestro interior cambiaron, ya no son iguales, que nuestras formas de pensar también probablemente han sufrido de grandes cambios, que incluso nuestras circunstancias de vida pueden haber sido completamente diferentes. Hay personas que ya ni siquiera viven en el mismo estado, la misma casa, con las mismas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se debe no a un suceso, la mayoría de las veces no se debe a un suceso radical, se debe a una suma de sucesos, a una suma de factores que han venido construyéndose hasta traernos al día de hoy. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos erróneamente en qué momento pasó las cosas, no se trata de un momento, se trata de un grupo de momentos. Esa construcción es tan delicada y es tan importante que realmente es uno de los puntos que le van a dar sentido y le van a dar un moldeo a nuestra vida. Lo puse como tema porque platicando constantemente ahora que regresé al ámbito educativo y que ya tengo la oportunidad de nuevo de platicar con padres de familia, de platicar con jóvenes, de tener a mis alumnos en estas edades y converso con ellos y entonces entramos un poquito más a fondo en sus mentes y en sus sensaciones y en su forma de vivir, me doy cuenta de que esto es algo muy común y no solo es muy común, además es algo de lo que no tenemos control o no tenemos conciencia la mayoría de las veces. Porque no sé si es interés, pero yo creo que mucho tiene que ver más bien con la madurez. Y cuando hablamos de eso, les quiero poner un ejemplo y de ahí empieza a ligarse el tema con lo que es la toma de decisiones. Cuando nosotros nos encontramos en qué momento, cuando nosotros tenemos esta situación o tenemos estas circunstancias, déjenme me acerco a leer un poquito porque de repente, sí, buenas noches, besos y abrazos a todos. Cuando nosotros empezamos a hacer un análisis un poco más profundo y decimos, bueno, ¿en qué momento pasa? Cada vez que nosotros hacemos esa pregunta es porque seguramente tenemos una Y o buscamos una Y en nuestro camino. Por Y me refiero a una Y, donde nosotros nos encontramos en un sendero y de ahí tenemos que vernos obligados a tomar una decisión. Estas decisiones normalmente suceden muy rápido y son consecuencia de un grupo de factores que nos llevan a generar un estado determinante. Estos estados determinantes o estas tomas de decisiones determinantes casi siempre pasan de estar percibidas por nosotros. Desgraciadamente, cuando pasan de estar percibidas y tomamos esas decisiones, quedan en el baúl de nuestra personalidad y de nuestra actitud y muy difícilmente alguien o algo va y retoma esas yes o esas bisectrices en nuestro camino y en nuestro comportamiento y en nuestra conducta y nos permiten retomar el control en ellos. Si pudiera yo ponérselos en una imagen mental, imagínense una línea recta que es por donde nosotros venimos y de ahí tenemos una decisión, ¿no? Llega un momento específico donde nosotros tenemos que tomar una decisión y decidimos izquierda o derecha y de ahí arrancamos y tomamos, no sé, derecha. De ahí se va a seguir haciendo otra línea recta que posteriormente se encontrará con la siguiente Y así sucesivamente hasta hacer el enramado. Cuando nosotros decimos ¿por qué estoy aquí?, tendríamos que tomar todo ese camino de regreso para poder entender por qué estamos ahí. Y si nosotros quisiéramos cambiar algo en la parte de hasta arriba, tendríamos que regresar hasta el punto más factible o al más correcto, por decirlo de alguna forma, no sé si así se puede expresar, pero creo que se entiende, para poder empezar a redirigir el camino y decir, bueno, aquí tomé el camino a la derecha, pero en realidad el correcto era a la izquierda, y empezar a generar cambios. Esto en la educación y esto en la conformación y en la creación de nosotros como individuos es algo muy medular, es algo muy importante que normalmente pasa de estar percibido y a lo cual deberíamos de ponerle un poquito más de foco. Para aquellos que son padres de familia, para aquellos que son amigos o para aquellos que son maestros, les voy a dar una pequeña ejemplificación de este detalle que yo creo que es muy importante y que a veces
a los que trabajamos en la formación de otros seres humanos, para los que tenemos que convivir con otras personas, se nos escapa, lo dejamos ir, y es algo muy importante. Es tan importante que si ese concepto lo metiéramos, por ejemplo, en las nuevas reformas educativas y dentro de todo el proceso donde supuestamente los estudiantes son prioridad, no sería tan difícil tomar las decisiones de hacer lo que es mejor y lo que es correcto para nuestros alumnos, para nuestros amigos o para nuestros familiares. Cómo aconsejar tiene mucho que ver con este tema y tiene mucho que ver también con la empatía. Cuando trabajaba de maestro hace alrededor de 4 años, estoy yéndome en un flashback. Salud. Una de las cosas que normalmente sucedía con los grupos, por ejemplo, de secundaria, es que había de alguna manera un determinado patrón, que ese patrón les va a ser muy fácil de explicar. Aquí me voy a desviar un poco del tema, pero realmente voy a enderezarlo. Esto es como para ponerles un poquito de contexto. En los 3 grados de secundaria, primero, segundo y tercero, tendía a haber como un parámetro y tenía que haber una tendencia donde, por ejemplo, primero siempre era un grupo como muy tranquilo, era un grupo muy bonito, era un grupo como más afable, era un grupo de alguna manera temeroso, ¿no? del ambiente al cual se estaban enfrentando, porque pasan de primaria a secundaria. Entran a un ambiente nuevo, tienen un concepto de secundaria o de los secundarianos, y de repente entrar a ese ambiente, pues todavía van emocionados, ya saben, con su estuche, los colores acomodados, el cuaderno, tarara, tarara. Segundo de secundaria era un caos, tendía a ser un caos. ¿Por qué? Porque están exactamente en la médula de la hormona, están exactamente en la médula de la edad, están en un punto complicado donde todo su sistema, tanto biológico como mental, está transformándose. Entonces es un grupo difícil de trabajar, es un grupo difícil de malear, de hacerlo entender, etcétera, etcétera. Y de ahí tercero era un grupo con mayor brío. ¿Por qué? Porque ellos ya se veían los más grandes, porque ya se sentían con un pie en la prepa, porque ya se sienten adultos jóvenes, porque ya tienen una perspectiva diferente. De alguna manera son como la primera vista de los adultos inmaduros, a los cuales algunos nunca dejamos de ser a lo largo de nuestra vida. Bueno, dicho eso, me he topado recientemente con que los grupos al parecer han cambiado, ¿no? Primero y segundo traen como el mismo esquema y tercero se transformó en un relajo. Y bueno, estas situaciones cambian, pero el comentario que voy a hacer tiene que ver con esta toma de decisiones. Dentro de las clases de matemáticas, dentro de la institución donde trabajaba, eran de las clases más difíciles y más complicadas en las cuales tener un sentido de disciplina. Ojo, cuando digo el más difícil de tener en un sentido de disciplina, no me refiero al grupo, me refería al maestro sobre el grupo, ¿no? Cuando la disciplina depende completamente de la figura de autoridad y esa autoridad cómo se ejerce sobre el resto del equipo. Entonces, cuando un grupo no tiene disciplina, pertenezca al grado que pertenezca, tiene directamente que ver con el profesor o con nosotros, por ejemplo, con la relación de las personas. Cuando nosotros no tenemos una buena relación con otros, con grupos, por ejemplo, esto tiene que ver meramente con grupos, tiene mucho que ver de nuestra parte hacia los grupos. Pero hablando educativamente, me voy a quedar con ese ejemplo, ¿no? Lo que es la disciplina del maestro versus el grupo. Y el maestro de matemáticas siempre había sufrido de grandes conflictos o grandes problemas para poder meter en control al grupo. Segundo, tendía a ser este grupo caótico, ¿no? Entonces un día le juegan una muy mala broma al profesor, hay un problema. Yo en aquel entonces tenía un puesto, vamos a ponerle prefectura, no era mi puesto, pero no les voy a decir cuál era. Vamos a ponerle prefectura y entonces platico con el maestro, me voy a meter al grupo a ver cómo da su clase. Y bueno, muchos maestros se identificarán con el llegas, pones tus cosas, buenos días, tarara, tarara, siéntense, cállense, no griten. Te das la media vuelta, agarras el plumón y empiezas en el pintarrón a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? A plantear tu tema. Y de ahí viene ya mucho de la magia de cada uno de los maestros. La mayoría de los maestros de secundaria, a diferencia de, por ejemplo, los maestros de primaria, quienes requieren como un estudio específico hacia ese grado, por ejemplo, la licenciatura en educación primaria, también existe la licenciatura en educación secundaria, pero el profesiograma te permite captar una enorme gama de profesores
que tienen otro tipo de especialidades. Por ejemplo, para matemáticas puedes agarrar licenciados en contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no tienen siempre las herramientas necesarias para la entrega de la docencia en este sentido. No es justificación, sin embargo, sirve como explicación. Cuando vi la clase, el maestro empezaba a hacer, los alumnos, aún estando yo presente, como que en algún momento se les olvidó que yo estaba ahí, se empezaron a comportar de una manera natural, empezaron a platicar entre ellos, de repente veías la bolita de papel volando, de repente no escuchabas al profesor, o el profesor ni siquiera estaba hablando, estaba pegado al pintarrón escribiendo una fórmula matemática. Y de ahí, de alguna manera, los que más relajo estaban haciendo, ojo con este comentario, los que más relajo estaban haciendo se volvían el foco de atención del maestro en el momento en que él se volteaba y decía: tú, ¿no? Fulanito de tal, ¿cuál es el resultado de tarararara? Toda la explicación que el maestro venía dando, de las cuales a veces ni yo escuchaba de qué estaba hablando. O sea, yo creo que si a mí me hubiera dicho, a ver, sensei, ¿usted cuál es lo? Yo le hubiera dicho, no sé, no tengo idea, ¿no? Y se lo preguntaba a los alumnos con mayor relajo. Aquí, o en este punto, es donde va a empezar a hacerles como un poco más de sentido todo lo que estoy por decirles. Cuando se voltea el maestro y le pregunta a un alumno que él sabe, o sea, que el maestro sabe, que el alumno no tiene ni jota idea de qué le están preguntando, porque está echando relajo, porque está echando, ¿sí? Pone al alumno en una Y, en una toma de decisiones. Lo pone en ese centro. Ojo, no le está preguntando si quiere o no quiere, no me refiero a la pregunta en sí. Y este ejemplo lo utilizo para que les quede claro que estas situaciones y estas yes a las cuales me refiero no hacen un sentido a algo explícito, a algo que es fácil de palpar. Es un grupo de decisiones de las cuales muchas veces no nos damos cuenta. El alumno, en el momento en que recibe la pregunta del maestro y él sabe que no tiene ni idea y el maestro sabe que no tiene ni idea, se vuelve en un ataque directo, ¿sí? Se vuelve, imagínenselo como guerra aliens contra militares, ¿no? Es como, aviéntenle todo el bombardeo a tratando, quizás no de perjudicarlo, porque la intención del maestro puede ser muy bueno buscando el decir, bueno, te voy a preguntar a ti porque yo sé que no sabes y esto va a generar una explicación y va a generar que aclaremos dudas. Eso es lo que en el mundo fantástico de los maestros que viven con los ositos cariñositos está. Pero en la realidad, para el alumno es un no, ¿saben? Lo ponemos en una Y y entonces tenemos que obligarlo a decidir y él va a tener que tomar una decisión instantánea e ipso facto y ponerse a hacer, fíjense todo lo que va a suceder, ¿eh? Y les estoy hablando de algo que va a durar 2 segundos a lo mucho. Cuando lo sometemos a esa Y, el alumno tiene que entrar en un proceso bien cañón de decisiones, donde va a decir, híjole, no sé, no puse atención, no entendí qué me importa, qué le importa, porque a mí siempre yo... Nadie me entiende, no tengo por qué. Todo esto va a empezar a pasar por su cabeza. Y entonces va a tener que tomar ese punto de Y y decir, o digo no sé, es decir, acepto y conscientemente adquiero el título de ignorante, por no decir de así. En ese momento admito y acepto que no sé, que no tengo la capacidad, que no tengo las herramientas, o tomo un camino alterno, el cual normalmente puede ser el uso de las payasadas, ¿no? De las tonterías, de la broma, de la contestación agresiva, Fíjense bien en lo que les estoy diciendo. Tomemos el contexto de un adolescente. El contexto de un adolescente, por su cuestión mental, por su cuestión hormonal, está enfocada completamente a su ambiente social. Por eso es que para los adolescentes son mucho más importantes los amigos que la familia. ¿Por qué? Porque están generando lazos, porque están generando convivencia, porque están generando una hermandad. Entonces, por eso es que para los adolescentes es mucho más importante el convivio con los amigos y la vista de los amigos que cómo te vean tus papás. O sea, para muchos es así. Ojo, no para todos, pero sí para la gran mayoría, porque esa es su etapa de desarrollo. Ahí están. Entonces, está él en medio de su manada, de su grupo, de su clan, de su horda, de su ataque y de su guerrilla, como ustedes lo quieran ver. Él está ahí y entonces se voltea el maestro, le avienta una bomba tamaño familiar, ¿sí? Y le está diciendo, despeja X. Él no sabe y entonces va a empezar todo este proceso.
impacta la pregunta, él entra en conflicto, trata de solucionarlo, al darse cuenta que no puede, él tiene que decir en público, frente a quienes es importante y para él es vital cómo lo ven y cómo lo tratan, porque si al maestro no le agrada, ¿a quién le importa? ¿Saben? Pero si a sus compañeros no les agrada, es un problema, y es un problema muy grave. Entonces, él tiene que enfocarse en si mancillar, es decir, si atacar su relación con sus compañeros desde su punto de vista, no porque sea cierto, sino porque él así lo ve, en atacar su punto y su relación con ellos y admitir sus incapacidades, que es algo que los adultos no pueden hacer. La mayoría de los adultos no pueden admitir sus incapacidades y sus insuficiencias. Ahora imagínense esto en la vida y en el desempeño de un adolescente, ¿no? A la mitad de un grupo de 20 o 30 o 40 o 60 o 70 o los que tengan. Y entonces se le están poniendo fácil. Lo voy a poner en palabras todavía más simples. En el momento en que esa pregunta cae, él tiene que decidir si él es o el pendejo o el payaso. ¿Qué creen que va a decidir? Obviamente esto tiene que ver con ¿cuánto les gusta? 2, 3 segundos. Entonces él no se va a sentar a decir, claro, yo tengo que admitir mis errores y mis incapacidades porque esto me va a ayudar a desarrollarme como ser humano. Si yo admito el día de hoy que no sé, puede ser una puerta de oportunidades que me van a ayudar a crecer para un futuro. Claro que no. Lo primero que va a contestar es una payasada. Lo primero que va a contestar es una tontería. Y él va a decir, ay, profe, yo, tarará, 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 ¿saben? Y va a tratar de sacarlo por el jarabe tapatío por la izquierda para evitar esa confrontación. Va a quedar bien con sus compañeros porque los va a hacer reír y al mismo tiempo va a evitar el conflicto donde él tiene que admitirlo. Ahí es donde entran los aguacates. Porque se ocupa valor y se ocupa un par de aguacates bien puestos para que una persona tome esa decisión. Ahora, esto es con un adolescente. Si este ejemplo lo llevamos al plano de los adultos, por ejemplo, en el trabajo, si lo llevamos al plano de los adultos en las relaciones, en sus planes de vida, en sus proyectos, en sus estructuras y en sus sentidos, no, pues las decisiones no crean que varían tanto a como los adolescentes lo hacen. Los adultos también toman esas decisiones y también lo hacen de una manera, la mayoría de las veces, arrebatada. Cuando esto sucede, ese alumno se va a estar generando un estigma, es decir, parte de una personalidad que él cree, ojo, que él cree que ya tiene. Y eso va a ir definiendo el resto de la toma de sus decisiones. Y esas yes van a seguirse enfocando y van a seguir caminando. Porque el alumno no supo cuál era la respuesta. Quizás por N cantidad de factores que habría que analizar. Voy a poner un ejemplo de qué factores pudieran ser. Si es un alumno que se quedó con dudas en cuarto de primaria y él pues nunca aprendió a multiplicar. ¿Por qué? Porque las multiplicaciones nunca se consolidaron en él, pero como nuestro fantástico sistema de educación es una porquería y es una basofia y no sirve absolutamente para nada, y de incluso tanto que está hasta prohibido reprobar alumnos, ojo SEP, está prohibido reprobar alumnos, ¿qué ridículo es eso? Reprobar a un alumno no es afectarlo, reprobar a un alumno es hacer que repita aquello que tiene que repetir. Y no tendría que repetirse si el sistema estuviera diseñado para poder educar a todos los niños a su ritmo, a su crecimiento y en su forma. Como no es así, ni para los niños ni para los adultos dentro de su vida como profesionistas y los niños en su vida como educandos, entonces eso se queda. Y ese hoyo ahí permanece, nunca consolida las tablas, la maestra no lo puede reprobar, presenta un trabajo final, yo qué sé, pasa de grado, pasa a quinto la pasa de noche, sigue viendo supuestamente niveles siguientes en matemáticas, los cuales tampoco va a llegar a consolidar del todo porque le siguen faltando las multiplicaciones. Pasa a quinto, pasa a sexto, en sexto sucede el mismo proceso, llega a primero de secundaria, se enfrenta a la situación del cambio, trata de, no lo logra, pasa a segundo y las hormonas ya le juegan una segunda broma. Y es a ese juego de hormonas, más la cantidad de conocimiento, porque no les estoy hablando de cuarto. No es cuarto tuvo un hoyo y entonces habría que rellenar nada más el hoyo de cuarto. No. Se lastimó el conocimiento matemático de cuarto y al lastimarse, se lastima quinto, sexto y luego primero de primaria o como ustedes quieran, los grados que sean hacia arriba. Hay personas que llegan a las licenciaturas y tienen las heridas de segundo de primaria.
Imagínense el daño y lo colateral que se vuelve. Y tienen que ir tomando decisiones en base a su conocimiento y a su capacidad. Esto obviamente va a generar pues, un chingo de payasos. Va a generar un montón de estudiantes que lo que van a preferir es ser completamente irresponsables, que van a preferir ser los payasos del grupo, que van a preferir ser los hijos de papi o las hijas de mami o el desastre, para no admitir la ignorancia tan grande que van a tener para ese momento y los va a obligar a tomar una mala decisión. Bueno, el valor que se necesita para en esos puntos importantes sucede. Voy a poner más ejemplos. Ahora no de estudiantes, sino de adultos. A lo largo del crecimiento, vamos a suponer que los papás nunca se involucran con nosotros en el hecho de hablar sobre la vida en pareja. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, voy a inventar una circunstancia. Bueno, voy a inventar en base a experiencias pasadas. Existe un matrimonio disfuncional, ¿no? Una pareja separada. Nosotros somos hijos de esa pareja. Esa separación normalmente nos deja con una sola figura, si es que la relación no termina bien, porque hay parejas que se divorcian pero terminan en buenos términos y ambos pertenecen y acompañan al niño. A veces se puede, a veces no se puede, porque alguno de los miembros así no lo permite por X o Y razón. No digo que sea justificable, simplemente digo que es permitido, sucede ambos escenarios, ¿no? Bueno, esto nos deja con una figura que tiene una perspectiva sobre el tema de las relaciones y se comporta de una manera específica respecto a las relaciones. No me refiero a la relación filial, también me refiero a las relaciones sociales humanas normales. El cómo estas relaciones se desenvuelven van a ser el ejemplo que nosotros vamos a tomar. Si nunca se sientan con nosotros a explicarnos, a platicar, a lo que normalmente sucede, que será un tema que daré más adelante, que es el estado de la aberración, que es como nadie nos lo explica, como nadie nos lo desglosa, como los papás no se sientan a hablar de cómo debemos convivir y conllevarnos el proceso de la educación, que no es que te sienten y te digan saluda, di buenos días, buenas tardes, buenas noches, esos son como los básicos, ese es el estándar, sino la sensación, a reconocer incluso tus propias emociones, ¿no? ¿Qué sientes? Estoy enojado, no estás enojado, estás frustrado, no estás frustrado, estás sensible porque te sientes agredido. El poder hacer esta clasificación muy pocas veces alguien nos lo enseña. Entonces crecemos con un hueco, una incapacidad de reconocer nuestras emociones desde ahí en adelante. Para no aventarme el primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, estoy poniendo una edad temprana donde nos dejan con este hueco. Y entonces crecemos y de repente llegamos a una edad donde empezamos a querer tener relaciones ya fijas, duraderas, ya como personas adultas, y nos cuesta trabajo. Tenemos una complicación y decimos, ¿por qué siempre, por ejemplo, cuando estoy con alguien, tengo que hacer drama? ¿Por qué siempre tengo que hacer el pleito? ¿Por qué siempre tengo que enojarme? ¿Por qué siempre tengo que sentirme la víctima? ¿Por qué siempre...? Ojo, cuando nosotros decimos siempre tenemos que... Quizás es porque todo siempre lo enfocamos ahí porque no sabemos cuál es la diferencia entre los demás. No sabemos cómo desglosar nuestras emociones, cómo trabajarlas con los demás y muy probablemente los demás tampoco sepan cómo tratarlas con nosotros. Y entonces generamos un hueco que no vamos a poder llenar cuando estemos en ese punto. O sea, que no va a estar, no es que no lo podamos llenar, más bien es que no podemos trabajarlo de la misma manera cuando estamos ahí. ¿Qué sucede? ¿Cómo se arregla? Para empezar, se ocupan el par de aguacates. Cuando somos adultos, se ocupa mucho valor para poder reconocer estos errores, para poder reconocer estas faltas, para poder reconocer que no somos lo suficiente, ni lo que tenemos, ni lo que somos, para lo que estamos queriendo o para donde queremos llegar. Porque aceptarlo es la primera etapa para poder empezar a buscar las Y's de camino de regreso, para decir, esto me hizo falta. Tomarlo, complementarlo y automáticamente el camino se va enderezando solo. Les pongo el ejemplo regresando al tema de los adolescentes. Cuando vi esta reacción, platiqué con el maestro y hicimos el comentario de lo que estaba pasando. Le digo, bueno, estás enfocándote en estos niños, lo estás haciendo de esta manera, tarara, tarara. Me dijo, bueno, ¿qué me recomienda hacer? Simple, vamos a agarrar a todos los niños, a los que sí están en el nivel, es decir, que sí tienen todos los conocimientos necesarios y los vamos a enfocar en seguirse desarrollando ahí, que ellos pues van solos en realidad porque son niños completos, entonces
Son los niños que no te cuestan trabajo, los que no te dan ningún problema, y ellos siguen con su rollo y no necesitas estorbarles. Nos vamos a enfocar en los demás. Y hay que echarnos para atrás y les vas a explicar ahora en segundo de secundaria, les vas a enseñar a sumar de una manera correcta, les vas a enseñar a restar, les vas a enseñar a dividir, les vas a enseñar a multiplicar, no necesariamente en ese orden, pero vas a empezar a completar los hoyos que tienen. Y me dijo, sí, pero es que no me da tiempo por el programa. Bueno, así lleves el programa, si no te das un alto y no lo arreglas, el programa no va a servir de nada porque les vas a estar enseñando algo que no entienden y vas a terminar cayendo en aprobar alumnos o en dejarlos pasar porque tienes que, no porque el alumno realmente esté preparado. Lo maravilloso de este ejemplo fue que sometimos esto a prueba, se pusieron los alumnos a estudiar cada uno, hicimos un read back, ¿no? Regresamos, empezamos a trabajar todo este proceso educativo y de repente los muchachos empezaron a llenar los espacios que les faltaban. Va a sonar como a cosa de magia y radical, pero es cierto, se los puedo comprobar, se los puedo demostrar, y si no, pónganlo a prueba dentro de su vida en general con las personas que los rodean. Cuando llenamos estos espacios, en cuestión de 3 meses, los alumnos pudieron adelantar casi 3 bimestres de los 5 que son en cuestión de un mes. ¿Por qué? Porque dominaban el conocimiento, porque lo sabían. Entonces, un alumno que entiende, un alumno que sabe, no va a estar distraído, no va a estar echando relajo, no va a estar aventando avioncitos. ¿Por qué? Porque entiende, porque sabe lo que le estás diciendo, porque puede desglosarlo, porque puede generar preguntas ad hoc al nivel sin sentirse agredido, sin sentirse menos. Y entonces el grupo simplemente empezó a acelerar. A veces cuando nosotros estamos en circunstancias de nuestra vida y hacemos ese flashback y decimos, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento dejé de hacer? Esos son los momentos en los que pasan. A veces llegamos a un punto donde tomamos una mala decisión, en alguna situación o alguna circunstancia en nuestra vida en general. Y entonces, al tomar esa mala decisión, nosotros nos quedamos marcados o decidimos no afrontar y no aceptar. La mayoría de las malas decisiones inconscientes en las Y's se dan por la falta de aguacates, se dan por la falta de valor. ¿Qué estoy diciendo? La mayoría de las soluciones es muy sencilla. Si todos somos a cualquier edad capaces de admitir nuestras incapacidades y nuestra ignorancia, cuando somos capaces de blindar nuestra autoestima versus nuestras incapacidades, es decir, que el no saber no sea un problema, que el no poder no sea un problema, que el no tener no sea un problema. En el momento en que todo eso pasa a dejar de ser un problema, entonces podemos afrontar y decir en el momento en que el maestro nos pregunta, ¿sí? Y decir, no sé, no lo sé, no sé cuál es la respuesta, no sé qué tengo que hacer, no sé cuál es la operación, no entiendo el problema porque no sé sumar. Si todos tenemos esa madurez, el grupo no tendría por qué reaccionar de una manera agresiva, no tendría por qué reaccionar de una manera de bullying, no tendría por qué de, este no sabe nada, que es como la sociedad normalmente reacciona y como los grupos normalmente reaccionan. Si nosotros tenemos la capacidad de decir, no tengo idea, se ocupan un par de aguacates muy bien puestos para hacer guacamole y echarle jitomate y cebolla y chile habanero para decir, dime por dónde, explícame por dónde. O dame un camino, denme un sendero, o por lo menos lo busco. La mayoría de las personas no toman esa decisión, no absorben ese valor y al no tenerlo tendemos a irnos por la tangente, por el camino fácil, por el camino de mentirnos, mentirle a otros, de tratar de buscar el atajo en vez del doble esfuerzo, porque sabemos que eso es lo que nos va a dejar bien de una manera parchada, ¿sí? Es el parche de la vida, son los caminos que tomamos pensando que va a ser lo fácil, cuando en realidad si esta era una línea recta, el otro va a ser todo un desquebraje que va a parecer raíz azteca. Entonces, la solución a estos problemas, la solución al en qué momento, en qué momento, en cada momento que no tuviste el valor de tomar y de aceptar el total de tu situación y de tu circunstancia. No es fácil. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me pasó en una situación emocional muy difícil, donde yo estaba en una semi-estilo de depresión, no total como tal, vamos, no tenía yo que tomar medicamentos depresivos, pero estaba de hecho enfocándome en caer hacia allá. Una persona me dijo, bueno, es que es responsabilidad tuya, o sea, todo esto es tu problema. Y obviamente mi primera reacción
y estoy simplificando una conversación de horas en estos comentarios, obviamente mi reacción fue de, no, claro que no es mi culpa, yo no hice, yo no puse, yo no quité, yo no dejé, yo no... yo había sufrido de la agresión, por decirlo de alguna manera, de alguien más, y entonces mi respuesta fue de, yo no lo agredí, yo no fui quien lo provocó, yo siempre me comporté bien, de repente, ¿por qué me hacen esto a mí? Y él, esta persona, este amigo mío, se volteó y me dijo, bueno, el que te afecte también es tu culpa. O sea, también es tu responsabilidad. Y dices, chin, cuando yo me encontré en la decisión de decir, bueno, me siento ofendido, voy a hacer un drama, voy a permitir que me afecte, o voy a admitir que es mi culpa y decir, me equivoqué, te di un poder que no debí de haberte dado, tomé una mala decisión contigo, no tuve la capacidad de prever que tú no eras la persona que yo creí que eras, que tú no eras la... ¿Sí? Cuando yo no absorbí esa responsabilidad, me dio miedo y no tuve el valor y entonces me fui por la tangente y le aventé todo el peso, le aventé toda la responsabilidad, que aunque la tuviera, no puedo hacerme responsable por lo que pase con otros. Ojo con eso. Cuando nosotros tomamos esas decisiones y esas actitudes, me quedó muy claro que nosotros debemos de ser los autónomos y responsables solo de nuestra parte. No significa que mi idea y mi pensamiento de que esta persona lo que hizo está mal, que lo que me hizo fue injusto, tarará, tarará, fuera equivocada. No, pero eso era algo de alguien más que estaba completamente fuera de mi poder y fuera de mi perspectiva. Yo tenía que admitir mi responsabilidad y mi parte. No lo hice, tomé un mal camino. No tuve el valor para aceptar lo que no podía y entonces decidí ser el fuerte o la víctima o... Ahí es cuando yo decidí esa Y en mi vida y empecé a comportarme de una manera que no era la correcta, que no era la sana, que no era el camino que yo quería para mí, sin embargo, fue el que decidí tomar. Cuando nosotros decidimos en qué momento, cuando yo puse una pausa en mi vida y entonces dije en qué momento permití que todo esto pasara, me empecé a echar para atrás y de ahí viene la plática del día de hoy. Decir, híjole, todo esto no lo admití, todo esto no lo reconocí, en todo esto fui un cobarde, en todo esto me hizo falta. Y eso me generó huecos de incapacidades y de elementos que en el momento en que los retomé, automáticamente mi vida empezó a girar de una forma completamente diferente y de echar la máquina a trabajar 2 o 3 veces más rápido. Entonces, lo que no hice durante ese tiempo, pude completarlo de la misma manera que en el momento en que mis alumnos completaron el conocimiento que les hacía falta, automáticamente a los 3 meses ya habían rebasado los estándares normales, porque a nadie le gusta ser ignorante, porque a nadie le gusta no poder, porque a nadie no le gusta, más bien a nadie le gusta no ser lo suficiente. Por eso es que le huimos, por eso es que nos causa miedo, por eso es que nos mueve por dentro, y entonces tenemos que estar completamente expuestos y a merced de estas circunstancias y de estos momentos en Y y estas tomas de decisiones que definitivamente nos afectan de una manera más allá de lo mesurable, ¿no? de aquello que podemos medir. Voy a darle unos pequeños traguitos. Díganme si hasta ahorita les va quedando claro y porfa díganme si alguien por ahí de los poquitos que me están acompañando hoy en la noche me pueden pasar la hora, se los agradecería porque como todavía no tengo mi lap, tengo el celular, pero no refleja la hora porque es un live, entonces ocupa toda la pantalla y solo leo sus letreros. Entonces, si me pueden decir qué horas son, se los agradecería en lo que le doy un trago a esto porque ya tengo la garganta seca de tantas tonterías que digo. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan unos minutitos. Entonces, si ustedes echan la vista para atrás, si ustedes hacen este retroanálisis de ver en qué momento nos equivocamos, incluso en las relaciones, incluso en las situaciones laborales, en las situaciones familiares, en qué nos falta, qué no reconocemos, qué mala decisión tomamos. Y muchas gracias a todos por la hora, se los agradezco. ¿Qué situaciones no enfrentamos para poder tomar lo que hacía falta y entonces retomar este control? Por eso es que no es un momento, porque vamos a suponer, y para que vayan como entendiendo la cadena, este alumno va a tomar la decisión de ser el payaso, ¿no? Entonces no va a contestar, no va a entender cómo despejar X o Y. Y al no entenderlo, va a pasar a un tercero de secundaria y va a tener que seguir tomando estas decisiones
porque se va a ir enfrentando a mayores hambres y a mayores necesidades y a mayores exigencias por parte de las instituciones y de la sociedad, y entonces va a tener que empezar a recaer en... Cuando alguien me dice, yo no puedo entender una persona sana, me dice, yo no puedo entender cómo es que pueden ceder a las drogas. Dices, imagínate el hueco, imagínate el hambre que deben de tener, imagínate el gap en su conocimiento, en sus valores, en sus emociones, en su integridad, en su valor personal, en su espíritu como seres humanos y como individuos. ¿Cuánto no les ha de faltar y desde cuándo no les hace falta a esas personas como para que lleguen al punto en que decidan, quiero aventar mi vida sabiéndolo, porque nadie toma esa decisión sin saber, quiero tomar esto que va a hacer completamente pedazos mi vida, a enfrentar que todo esto me hace falta? Porque obvio, mientras más grande es ese hueco, más difícil se vuelve enfrentarlo, más difícil se vuelve tomar el valor para poder hacer algo al respecto, para poder empezar a hacer algo al respecto. Y entonces van a seguir tomando decisiones en base al miedo, en base a la incapacidad, en base a la ignorancia que ya tienen. No está mal ser ignorante, no está mal que la vida nos lleve por los caminos por donde nos tiene que llevar acorde a su propio reloj en el ritmo de nuestra vida. Ni siquiera lo podemos evitar, o sea, no es como que, ay, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, así es. Sin embargo, sí tenemos la capacidad de poder hacer que eso que nos sucede, que aquello a lo que nos enfrentamos, nos dé sentido, y entonces nuestra ignorancia sea en base a nuestra hambre de descubrir, de hacer, de crecer, de experimentar, de explayarse, de crecer en los aspectos conscientes, en el aspecto de nuestra mente, en el aspecto de nuestras emociones y de mejorarnos como seres humanos. Nosotros sí tenemos ese control, sí tenemos esa capacidad, pero hay que tener los elementos necesarios para poder llegar a ese punto. Imagínense un sistema educativo donde todos los alumnos están obligados a pasar, pero además que no es un problema, ¿no? Porque cuando tú dices, el alumno tiene que pasar, la secretaría se defendía muchísimo en su momento, si mal no me acuerdo, diciendo que cuando reprobaban, al que reprobaban era al maestro, no al alumno. Para todos los que somos docentes, el que nos digan eso es como, no tienes ni idea de lo que es ser un maestro. Porque te dicen, si repruebas al maestro, no al alumno. Por eso los alumnos no deben de reprobar, deben de pasar de grado. Esa es la explicación que da la SEP. O sea, búsquenla si quieren, incluso la van a encontrar. Pero el sistema de la SEP no está diseñado para todos los tipos de niños, para todos los tipos de alumnos, para todas las variedades, para todas las incapacidades físicas y emocionales que los niños tienen, que los seres humanos tienen, a la edad que sea, porque no solo estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, prepa, también estamos hablando de universidad, maestría, doctorado, posgrado, whatever, lo que ustedes quieran, es lo mismo. Estamos hablando de cualquier puesto en una empresa, hablamos de cualquier posición en una familia, hablamos de cualquier rol que nos toque desempeñar. No estamos en una sociedad que esté y tenga la capacidad de abrazar la diversidad en las capacidades. Hay niños que aprenden matemáticas más lentos que otros, pero si tu programa te dice que tienes que aprender eso en un mes, y entonces si no lo viste en un mes, pues te jodes y entonces pasas al siguiente. Bueno, ¿qué pasa si ese niño en particular necesitaba 2 meses para aprenderlo? ¿Qué pasa si necesitaba 1 mes y 3 días y ya no se los diste? Y al ya no dárselos, le vas a generar un gap que va a cargar el siguiente bimestre y luego el siguiente año y el resto de su vida. Las empresas tienen la misma naturaleza. Necesitamos que entres y hagas las cosas así porque nos significa dinero y no podemos perder dinero y entonces tienes que ser... No significa que la persona que haya empezado a desempeñar ese trabajo no tenga la capacidad, simplemente no cumple con los tiempos y los ritmos que se necesitan para poder hacerlo. Y entonces la persona que llega intenta hacer un trabajo en el cual sabe que puede, pero no lo hace en los tiempos, por ejemplo, y entonces lo corren por ineficiente.
sale de ahí con una sensación de no fui lo que necesitaba, no fui lo suficientemente capaz para el puesto. Ojo, sí eres lo suficientemente capaz. No en ese tiempo, no en ese ritmo. Y entonces los empresarios y los jefes que me estén viendo van a decir, entonces, claro que no, porque la empresa se caería. Claro, claro que se caería. Claro que habría un derrumbe social. Claro que tendríamos un conflicto general en todos los sentidos, porque estaríamos enfocados en que los seres humanos tomaran las decisiones correctas para su vida y no las decisiones correctas para la vida de los demás. Y eso generaría un caos. Entonces nuestras decisiones tendrían el valor suficiente para llevarnos en el sentido de la autoestima, de lo valioso y de lo importante, en el tiempo y en la forma, de lo correcto, en lugar de tener que tomar la vía alterna y el atajo que nos termine dejando cicatrices y laceraciones y nos termine creando una personalidad y nos termine creando una identidad y una apariencia de alguien que vamos a ver en el espejo que está muy lejos de ser quien realmente somos. Entonces, no crean que solo aplica a los alumnos, no crean que solo aplica. Yo veo alumnos de prepa batallar y, por ejemplo, yo que soy filósofo, a veces platico con la gente y hay quien me dice, cuando me preguntan qué haces, yo, soy maestro, ¿y qué clases das? Pues filosofía. Y tengo normalmente los dos tipos de reacciones, ¿no? Hay quienes me dicen, uy, no manches, yo tenía un maestro buenísimo y me encantaba y me gustaba mucho y ya te empiezan a hacer preguntas de la materia. Y hay otros que dicen, uy, no, a mí no me gusta. Es que a mí no me agrada, la filosofía no es lo mío, ¿sí? Cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con mis alumnos a lo largo de 15 años de maestro, que va a haber gente que tenga 40 o 60 años de maestro y quizás me pueda contradecir, estoy abierto a sus contradicciones. Cuando yo enseño mi materia y cuando yo tengo en consideración los gustos y las personalidades y las esencias y las formas y demás, nunca he tenido un solo alumno al cual no le gusta la filosofía. A todos les ha gustado. Obvio, incluso les puedo decir que hay alumnos a los que les encanta la filosofía y jamás han leído un libro en su vida. Y no lo necesitan, ¿eh? Ojo, no lo necesitan. Yo como maestro sé que no lo necesitan. No necesitan haber leído a Nietzsche, a Kant. No necesitan haberlo leído. No necesitan ese título para ser filósofos. La filosofía es como los libros. Las matemáticas son como los libros. La vida es como los libros. Tú no puedes forzar a alguien a leer algo. Esa persona tiene que ir y buscarlo, tiene que enamorarse del libro, tiene que devorárselo, tiene que hacer clic con él. Las personas deben de buscar al libro y el libro debe buscarlos a ellos, no al revés. Como eso no sucede en la mayoría de los casos, pues te forzan. Y entonces quedas toda la vida diciendo, no me gusta la filosofía, no me gustan las letras, no me gustan los números. Igual y no. La mayoría de las personas cometen también, por ejemplo, el error, para que vean a qué niveles llegan a esa toma de decisiones, de decir, tienes más desarrollado el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro. Yo sé que no todos podemos tener talento para todos. No todos podemos cantar, bailar, chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Yo sé que no todos podemos. Sin embargo, quizás se nos olvida que los seres humanos somos una especie adaptativa, que nuestro cerebro puede mutar, que nuestras condiciones pueden cambiar, que nuestros estados pueden cambiar, y mucho tiene que ver con la actitud que nosotros ponemos. Y para poder tener la actitud correcta a la hora de tomar las decisiones que van a dirigir el camino de nuestra vida, necesitamos el valor. El valor se obtiene de los principios de autoestima y conformación humana y valores que nos entregan en casa y las personas que nos rodean. Si las personas que nos rodean es una sociedad incapaz de estar y de ser incluyente e inclusiva, termina obligando a las personas a tomar pésimas decisiones. Y cuando eso sucede, todos nos vamos a encontrar en algún momento donde nos vamos a sentar, donde nos vamos a agarrar la cabeza y vamos a decir, ¿en qué momento pasó esto? ¿Sale? Y ¡tarán! Ahí tienen el resultado. ¡Ay, ya me despeiné! en mi copete, ¿verdad? De Enrique Peña Nieto. ¿En qué momento pasó? Y cuando nos tenemos que sentar a pensar en qué momento pasó, pues ya tenemos una cadena interesante a la cual echarnos para atrás a buscar. ¿Sale? De nueva cuenta, me echan la mano con la hora. No sé si ya me pasé con los 19 minutos que creo que me quedaban, porque eran las 9:41 cuando pregunté. Entonces ya deberían de ser como las 10. Sí, no, más o menos. Traigo la garganta muy reseca, pero creo que es porque está haciendo mucho cambio de clima.
Y además no he tomado mucha agua hoy. Hoy comí como puerco, además. Comí lechón, comí borrego, comí quesadillas vegetarianas, comí un churro, que pues estaba buenísimo el churro. Me tomé como 4 tequilas con Seven. Este, me invitaron a una cerveza, pero a mí no me gusta la cerveza. Sigo esperando la hora, mientras les sigo diciendo que comí. Ay, me comí una nieve. También, nieve de coco. Muy buena la nieve de coco. ¿Y qué más me dieron? Ay, jitomates con chile. Yo no como mucho chile, pero estos jitomates estaban buenos. La fiesta estuvo padre. 9:52, ok, nos quedan 8 minutos. Va, entonces, en realidad creo que con la última disertación que me aventé, con el último choro y el último párrafo, pues ya les di el cierre. Ya viene ahí realmente el candado y decir, bueno, así es como funciona, así es como llegamos al punto de decir en qué momento, ¿no? Eso es algo que me encanta de la filosofía y se los comparto de esa manera y ojalá les guste y les llame la atención. Cuando a mí me preguntan y me dicen, es que a mí no me gusta la filosofía. Bueno, si tú te has sentado a pensar en decir en qué momento, automáticamente eres filósofo. Los filósofos buscamos el origen del conocimiento y lo cuestionamos, buscamos el porqué de las cosas. Ya ven que hasta nos hacen memes y nos hacen la broma de ¿qué queremos? Filosofía, ¿cuándo la queremos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde? Sí, no, sí, somos preguntones. Y todos tenemos que aprender a hacernos preguntas. Y es parte de, o sea, es parte de la curiosidad. Yo cuando me puse y me senté un día X y dije, ¿en qué momento? Mi primera pregunta no fue responder en qué momento, sino decir, ¿por qué me estoy haciendo esta pregunta? Porque no sé en qué momento, porque tengo que planteármela. O sea, es obvio, si me estoy preguntando en qué momento es porque no sé. Mi pregunta mayor fue porque no sé si se trata de mí. Si supuestamente yo he sido quien ha venido dirigiendo su vida, entonces ¿por qué no sé en qué momento llegamos a este punto y por qué lo permití? De ahí se desata toda la cadena de información y de datos que les acabo de dar y que llevé a la práctica dentro de un salón de clases y funciona. Y llevé a la práctica con mi familia. De repente de tener situaciones donde no podíamos platicar o convivir porque existía una enorme aberración a diferentes temas de conversación. Les voy a poner un ejemplo: política. Ahora que se ha dado la política, tuve que trabajar con mi familia durante meses antes para irles explicando todo lo que yo sabía y entendía de Anaya, de Mid, de Andrés Manuel López Obrador y de Margarita Zavala y demás personajes, para que en el momento en que yo culminé de darles esa explicación, ellos ya traían el mismo trip, ya traían la misma línea de pensamiento y no estábamos comparando huecos contra huecos, ¿saben? Lo hueco que ellas me estaban dando contra lo hueco que yo les estaba dando. Y entonces las discusiones se transformaron en explicaciones, porque como ellas ya entendían por qué yo pensaba lo que pensaba, me empezaron a explicar, sin darse cuenta, el por qué ellas, porque todas son mujeres, porque ellas empezaban a pensar lo que pensaban. Entonces me decían, no, es que mira, tú ves esto, pero yo vi en las noticias esto. Y entonces podíamos tener una conversación y un debate, en vez de decir, no, es que no sabes, es que no tienes ni idea, es que no te importa, es que un problema familiar, una mala decisión de una conversación común, porque además, en ese momento cuando me decían algo en lo cual yo no estaba de acuerdo, tenía que tomar la decisión de o si darles sí, está bien lo que tú digas y callar la plática, que no es muy mi estilo, o meterme en el rollo de, no, fíjate que no, y y entonces entrábamos en un conflicto. Esa es la cantidad de decisiones que tomamos. Imagínense lo pequeñitas que son. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento y cuando nosotros tenemos el poner pausa y dije, alto, esta conversación no está funcionando y esta conversación no está funcionando porque yo no estoy admitiendo que no sé y no entiendo qué es lo que ellas tienen. Pero como yo no voy a hacer que ellas me lo expliquen, pues tengo que primero darme a entender yo. Y entonces tuve que empezar de cero y decir, bueno, es que miren, yo vi y estudié y revisé esto y alguien me comentó esto y yo creo que esto y ya saben, ¿no? Todo el desglose. Fueron meses de conversaciones esporádicas y chiquitas y por WhatsApp y lo que ustedes quieran, junto con bendiciones y quién sabe cuántos piolines conté en un hermoso día lleno de corazoncitos y besos de mi mamá, para poder llegar al punto en el que nos sentáramos y dijéramos, es que fíjate que vi esto. Y entonces solitas empezaron de, porque tú habías comentado esto, y yo sí, sí, pero yo vi
tarararararararara. Cuando ellas me empezaron a explicar lo que veían, pude yo participar de una manera mucho más inteligente en la conversación y decir, pero es que esto así, o tienes razón, no lo había visto de esta manera, ¿saben? Lo único que tenía yo que hacer era admitir que la decisión que estaba yo tomando no era la correcta para la conversación ni para la relación con mi familia y que tenía que hacer un esfuerzo. Y les voy a hacer un comentario crudo que ya va a ser el final. Esa decisión tiene que venir de nosotros. Yo sé que deberíamos de pedirle a los demás que también pusieran de su parte, ¿saben? Yo sé que suena lógico el que le digamos a los demás, ayúdame a no llegar a preguntarme en qué momento pasó esto. Ayúdame a no tener que crear una relación donde al final diga por qué lo acepté, por qué dije que sí, por qué estoy contigo, por qué estuve contigo, por qué te acepté. Ayúdame a entender por qué antes de llegar al punto de decir en qué momento, ¿sí? Porque esa pregunta a mí me causó mucho dolor cuando la empecé a entender. Y el entender el por qué se planteaba la pregunta. Dices, híjole, ¿cuánto falta para llegar a ese punto? ¿No? ¿Cuánto ha sucedido para llegar a ese punto? Entonces yo sé que deberíamos de pedirle también a los demás que lo hicieran, que fueran empáticos, que fueran responsables, que fueran maduros. Yo sé que debemos de pedírselos. Pero la realidad es que no va a pasar. Ese es el camino fácil, esa es la toma de decisión fácil en decir, no, yo soy así, que se jodan y que si ellos quieren, pues ellos pongan también de su parte porque si no me explica y no, yo no tengo por qué. No, debemos hacerlo nosotros. No con los demás, no en relación a los demás para que los demás entiendan, sino con nosotros, para nosotros poder entender y para nosotros poder admitir y vivir enamorados y hermanados de nuestros errores, que al aceptarlos a boca abierta y en actitud abierta, nos van a dar lo que necesitemos para poder seguir tomando decisiones correctas y que entonces siempre podamos explicarle a quien tenemos al lado el por qué estamos donde estamos, por qué llegamos a donde llegamos. Y la respuesta será que llegamos a donde llegamos porque tomamos buenas decisiones, porque la suerte estuvo con nosotros, o quieren agregar el factor misterio y místico, y porque admitimos que no fuimos capaces de decidir o de tomar o de decir o de reaccionar a las circunstancias en su momento cuando fueron así. Y entonces tuvimos que tomar la medida de la responsabilidad y ese camino, pues bueno, es el camino que nos ha traído hasta donde estamos. ¿Sale? Pues mis queridos compañeros de Face hoy estuvieron muy callados, por cierto. Yo hablé mucho, creo que hablé de más. Me da mucho gusto, muchas gracias por haberme acompañado. Voy a cerrar ya el tema, si ya no hay preguntas ni comentarios. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, el que me sigan acompañando, aunque seamos 5 o 6 los que estemos juntos y compartiendo este ratito. Muchísimas gracias por dedicarme una hora de su tiempo. Espero que les haya gustado el tema, espero que hayan encontrado algo interesante dentro de toda mi verborrea y mi letanía, y que bueno, además de que hayan encontrado algo que los haga pensar, hayan encontrado algo que puedan poner a prueba y puedan practicar. No crean nada de lo que les digo, pónganlo a prueba, sométanlo y ya me comentan los resultados. Me encantará saber qué piensan, qué sienten, qué cosas quedan volando por ahí en el Egeo. Les deseo un hermoso cierre de fin de semana, que descansen, que duerman rico hoy, que me los apapache la noche y la luna, para que mañana estén frescos como lechugas de hidroponía, haciendo ya comerciales por adelantado. Y bueno, podamos empezar una maravillosa semana, a ver qué nos depara esta semana. Esperemos que cosas geniales y fantásticas. Y me va a dar mucho gusto seguir en contacto con ustedes. Siempre estoy en mi Face, a veces me tardo un poquito en contestar. Tuve una situación muy rara con mi Facebook porque de repente me empezaron a llegar solicitudes de amistad a lo tonto, pero a lo tonto, como hace muchos años que no me pasaba. Literal, de repente de tener 400 invitaciones de amistad, de las cuales rechacé más del 90% porque es gente que no conozco, es gente que no sé quién es y que además pues no tiene nada que ver con lo que yo pongo en mi Face. Entonces las personas que están en mi Face solo están por dos razones: o porque los conozco, porque me parecen lindos y ya, porque creo que son buenos para el muro, ¿no? Les deseo lo mejor.
Les mando un beso gigante. Estoy al pendiente. Cualquier cosa me avisan. De todo corazón. Bye bye.